que perdonar es fingir que no ha pasado nada. Otra manera errónea también de percibir el perdón. Algunos creen que el perdón es admitir que tu enfado no es justificado. Así creen algunos. Y finalmente podemos decir que hay algunas personas que el perdón es obligarte a llevar bien con alguien con quien sientes que te puede hacer daño de nuevo. Muy interesante la frase de Lawrence Stern, que dijo: solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca, porque no está en su naturaleza. Qué interesante es que necesitamos arraigar en nuestra naturaleza humana el hábito de perdonar, porque creo en lo personal que es un hábito, necesitamos incorporarlo a nosotros. Miguel Ángel, qué lindo, ya estamos otra vez aquí en Paz para el Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado tu semana? ¿Cómo estamos en este tema? Logré superar la semana. Ah, qué bueno. Ya estamos en el ombligo de la semana, estamos en la parte central de la semana. Como cada miércoles aquí. Así es, aquí en Radio Mi Fortaleza, compartiendo paz para el alma desde Hollywood. Así que acabo de compartir con nuestros radioescuchas las formas equivocadas en que la gente tiene de percibir el perdón muchas veces. Y hablábamos, por ejemplo, de que algunos creen que es liberar a la otra persona de sus actos, ¿verdad? Y en realidad, pues no es así, no es que hay una liberación, pero obviamente que la otra persona todavía tiene ese compromiso en algún momento de encontrarse también con la necesidad del perdón. Y también hablábamos acerca de ceder, porque algunos piensan que, no, voy a ceder, voy a quedar como un perdedor, ¿no?, al hablar del perdón. Interesante esas propuestas, Roberto, y escuchándote me venía a la mente de que la falta del perdón es como aquel que agarró un carro nuevo, ¿no? Uh-huh. Y empieza a tener sus mañas, los vehículos, pero nunca leyó el manual. Y de pronto ve en los controles, que hoy día vienen con un montón de botones en el volante, en todos lados, ¿no? Hasta digitales. ¿Y esto para qué? Sí. Entonces el desconocimiento produce la devaluación, o sea, la pérdida del valor de lo que representa. O sea, ese propietario de ese carro nuevo puede decir: este carro no sirve. Pero es que no entendió, ni siquiera leyó el manual. En nuestra humanidad es semejante esto en relación al perdón. Cuando no se ha comprendido el valor del perdón, es que no lo hemos entendido tampoco, ni para el prójimo, ni para uno. Exacto. El valor del perdón, qué importante es eso, ¿no? Creo que muchas personas han obviado esto o nunca se han puesto a pensar el valor que tiene el perdón, ¿no? Aunque hay un costo, pero sin embargo el valor es insuperable en realidad. Todo el bienestar y el beneficio que trae para la persona. Yo creo que una persona, una vez que aprende a perdonar y que entiende justamente todos los beneficios que va a obtener en su vida a través del perdón, llega un momento que cuando lo prueba, cuando descubre ese beneficio, en realidad lo incorpora a su vida
como un hábito, vamos a decir. ¿Por qué digo esto? Porque los seres humanos estamos expuestos constantemente a que nos sucedan cosas, expuestos a que alguien nos ofenda, tal vez porque la otra persona simplemente tenía un mal día, o estaba estresado, o tuvo un problema, una mala noticia, expuestos al maltrato de repente de una persona, de un chofer de un taxi, de un vehículo, expuestos al maltrato del jefe, hasta del mismo cónyuge, hasta de los hijos, o del papá, o de la mamá, de quien sea. Constantemente somos seres humanos, estamos expuestos a que esto suceda. No podemos decir hoy salgo de mi casa y regreso y no me va a pasar nada. Nadie me va a mirar de reojo, nadie me va a hablar irónicamente, nadie me va a humillar, todo el mundo me va a tratar bien. Es imposible pensar algo así. Por eso es que creo que necesitamos atraer a nuestra vida ese hábito de perdonar. Y no un hábito de tonto, sino es un hábito inteligente, en el sentido de que descubrimos el beneficio, la ventaja que trae el de poder perdonar constantemente. Y de ahí nace lo que el Señor Jesús trató de explicarle a Pedro y a todos sus discípulos que estaban ahí, ¿no? Cuando le dijo, no solo, ¿verdad?, 70 veces, sino sí. 70 veces 7, ¿no? No para que él se pusiera a multiplicar, no para... Es que no estaba el Señor Jesús queriendo ver qué tan bueno era para las tablas de matemática de multiplicar Pedro, sino diciéndole, la verdad lo que hay detrás de esa frase es todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. No hay una cuenta, no son 200, 300 ni 500, ¿verdad? Porque cuanto más vida tengamos, más será necesario entonces perdonar. Y al tiempo de perdonar es precisamente donde uno se va llenando de vida. Porque cuando está ausente el perdón, hay una ausencia de vida. No es que esté muerta la persona, pero de alguna manera muchas veces la gente que vive sin perdonar situaciones de su vida, vive una vida hueca, una vida que no le haya sentido. Entonces eso se trata de algo que muchas veces está escondido en el corazón de la persona y que no logra definir. ¿Por qué soy así? Y la falta de perdón muchas veces no se trata de una persona en particular. De hecho, no siempre, aunque muchas veces viene a mención temas de matrimonio, pero no siempre es así. Los hijos que venimos de familias disfuncionales, debemos perdonar a nuestros padres que se equivocaron. Debemos de perdonar lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. La irresponsabilidad de parte de ellos, porque directa o indirectamente eso afecta a las generaciones. No estoy diciendo a una generación o a un hijo o hija, estoy hablando de generaciones. O sea, y eso incluso lo encontramos bíblicamente. Entonces, es una situación de que no se lo toma en cuenta el valor del perdón. El perdón tiene un precio que eventualmente no tiene un precio, no tiene un precio que sea pagable. Porque ¿cuánto vale el perdón? Ahí está. Si lo vamos a llevar a la subasta, ¿verdad? Fíjate de que esa es una de las cuestiones cuando hay un juicio, por ejemplo. O sea, una persona quedó dañada por determinada situación y en ese sentido se le tiene que recompensar. O sea, bien, entonces ¿cuánto se le va a recompensar
por el daño moral al que fue sujeto. O sea, ¿qué es lo que lo mide eso? Interesante, ¿no? Es cierto ahí. ¿Qué tanto dañó su propia persona, su núcleo familiar, su herencia familiar, su prestigio social? Ujú. Mira, ¿sabes qué, Roberto? Me acuerdo, hace muchos años, tuve que plantearle a un pastor una situación. Y este pastor, después de determinada actitud errónea, había estado hablando de otra persona públicamente. Entonces me preguntó si él ya había sido perdonado. Y entonces le di una ilustración. Mire, hay dos amigos, ¿no? Uno está herido por el otro. Y el herido escucha de que su amigo le está pidiendo perdón. Y dice, sí, está bien, estoy de acuerdo, pero solo tengo una condición. ¿Cuál? Mira, hoy a tal hora nos vamos a encontrar en la terraza del edificio más alto de la ciudad. Bueno, espérame allí y ahí nos vamos a ver. Entonces se encuentran a esa determinada hora en la terraza del edificio más alto de la ciudad. La persona que había sido ofendida traía 2 almohadas de plumas. Entonces agarra una y dice, mira, ¿ves? Esta está entera, íntegra. Nunca fue lastimada, nunca fue herida, nunca fue ofendida. No tiene cavidades, no tiene nada que pierda el contenido. La otra tenía algunos agujeros, como tajos hechos con un cuchillo. Entonces desde la terraza sacude la almohada, la que estaba lastimada, Sí, y todas las plumas se le iban saliendo. se desparramaban por la ciudad, el viento las llevaba. Entonces el otro, que no entendía todavía, le preguntó, ¿y qué significa esto? Bueno, mira, lo que esto significa, que cuando tú puedas recoger todo lo que desparramaste, entonces tú habrás pagado tu deuda. Wow. Tremendo, ¿verdad? Se lo puso difícil. Sí. Entonces, es que cuando, por ejemplo, hay un daño de esa naturaleza, el falso testimonio, que está condenado en la Escritura, y el daño es muy grande. El daño es muy grande. ¿Cómo recoges lo que ya se echó en el camino? Casi imposible, ¿no? Esos son aquellos que entran precisamente encubiertamente en el sembradío, no recuerdo la palabra correcta, pero en el sembradío, son aquellos trabajadores temporales donde no tienen amor por esa tierra. Y no estoy hablando de grupos sociales duénicos en particular, ¿no? Esto es una figura. Y de pronto, si tú ves, por ejemplo, un buen trabajador en el campo, que yo los he visto hace años atrás, me acuerdo cuando andaba por el norte de California, eso, y cómo se puede decir con amor, en los surcos, en las canaletas, van echando las semillas, y a determinada distancia y con un orden. Pero cuando ves a alguien que no le interesa, agarra, mete la mano en la bolsa de la semilla y lo tira así nomás. Y lo tira a donde caiga, a donde se lo lleve el viento.
Y los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los cuervos. Exacto. Entonces, y los cuervos aprovechan todo ese tipo de semillas, de eso se alimentan. Eso es en parte una sociedad caída, como la que nosotros nos toca vivir, donde no puede conocer el perdón porque no lo identifica como tal, no lo conoce porque no lo conoce en su propia persona. Sabes, Miguel, ahora que hablas de esto y de la historia de estos dos amigos, especialmente donde uno de ellos dos tal vez había sido difamado, se había hablado mal de él, ¿no? Al entender esto de las plumas que se habían dispersado por la ciudad, viene a mi mente lo que hoy está pasando. Se ha hecho, lamentablemente se lo ha convertido en una especie de negocio, porque vemos nosotros que hay muchos programas seculares en la televisión y en canales privados y canales regulares, canales por cable, en donde son esos programas, no vamos a dar los nombres obviamente, pero que son más de chisme que otra cosa, ¿no? El chisme de la farándula, vamos a decir, ¿no? Y atrae tanto a la gente, ¿no? Vamos a ver qué pasó ahora con el caso, porque fulano de tal dijo que Sultanita era esto, aquello y lo otro, ¿no? Y mañana les contaremos, les vamos a decir entonces qué fue la respuesta de Sultanita, ¿no? Y ahí la gente está atenta a eso, ¿no? En ese asunto de me lastimaste y te lastimo, hablaste mal de mí, yo hablo peor de ti. Y ahí está esa situación que lamentablemente atrae tanto a la gente a estos programas. Y fíjate que son muy, pero muy contados con los dedos de una mano, digo yo, aquellos momentos donde hay algún programa donde diga fulano de tal, vamos a escucharlo, se retracta de lo que dijo públicamente, de haber ofendido a fulanito de tal, vamos a escuchar de qué manera se retractó. Eso la verdad lo escuchamos, pero pasa mucho tiempo hasta que escuchemos algo así en realidad, ¿no? Como tratando de sanear un poco lo que pasó, pero constantemente lo vemos en la vida pública, en la vida social, este asunto de la gente haciéndose daño. Y a veces está ya, así como yo hablaba recién de la importancia de incorporar el perdón a nuestro estilo de vida, pareciera ser que mucha gente en medio de la sociedad ya tiene incorporado en su estilo de vida la ofensa. O sea, la contraparte de lo que estoy hablando, el hecho de que de burlarse de otras personas, pareciera ser que es parte de los programas, de las conversaciones, de estar siempre diciendo algo de alguien más, ¿no? Lo vemos en el ámbito de la política, ni hablar. Eso es el pan de todos los días, ¿verdad? En el ámbito del espectáculo, de la farándula, de todo eso, constantemente. Increíble que nadie se dé cuenta de levantar la voz y decir, esperen, hagamos un alto aquí, esto nos está haciendo daño, nos estamos arruinando la vida y no nos estamos dando cuenta. Hasta se goza de esa situación, el daño mutuo, ¿verdad? Fíjate que esto, como lo estás comentando, el otro día estaba viendo en un programa de televisión de España hay un caso muy sonado, muy famoso se puede decir, de corte en este momento, por un accidente donde murió un niño de 2 años que cae en un pozo. Iba a ser un pozo de agua, pero al final no hallaron agua y entonces quedó ahí, el niño cayó en ese pozo. Que por cierto, para poder rescatarlo, al menos el cuerpo ya, costó como 800.000 euros a la ciudad, porque fue un movimiento algo tremendo. Involucraron un montón de fuerzas especiales, trajeron gente del exterior. Entonces el juicio, primero eran amigos, porque resulta que estaban ahí los padres del niño y el dueño del terreno. ¿Dónde se hizo el pozo? Sí. Por cierto, era un terreno
totalmente escarpado, que solamente puedan andar cabras por ahí, y fueron a hacer ahí un barbecue. Ok, no entiendo eso, pero el punto es este. Fíjate que más allá de nuestros conceptos filosóficos, espirituales o religiosos, en el caso legal en España, la persona, en este caso, que está encausado, si no pide perdón públicamente, su condena es mayor. Y esta persona no quiere pedir perdón. El dueño del terreno. Claro, hay un tema legal también de por medio, porque al hacerlo reconoce su falta. De que el pozo no estaba tapado. Y la ley dice que tienen que estar tapados con una tabla metálica de determinado tamaño. Entonces, sí, cuando faltan los elementos, siempre hay argumentos. Los famosos argumentos. Y esto ocurre aún, como podemos ver, en un tema que es legal, no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. O sea, el valor del perdón, hasta si se puede decir de una manera, para que sea entendible para todos, creyente y no creyente, tiene un precio. Y hay que pagarlo de una o de otra manera. Así es. Ahora, en nuestro caso particular, Roberto, como pastores, ministros cristianos, sabemos que los que llegamos a Cristo, Él pagó el precio por nosotros. Así es, en total. Muchas veces, hace un momentos antes, te recuerdas que te compartía, por ejemplo, el hijo de un matrimonio de una familia disfuncional no tiene culpa. Pero termina siendo culpable de otras cosas. Claro. Por el estilo de vida que pudiera llevar después. Correcto. Porque no recibió el amor que necesitaba en el momento que lo ocupaba. Entonces es una cadena. Muchas veces vamos a decirle, en nuestra cultura cristiana o ambiente cristiano, se dice, son maldiciones. ¿Sabes qué? Lo más fácil que hay es decir que es una maldición. Y entiendo de maldiciones, porque tú sabes que yo he servido por años en el tema de guerra espiritual, liberación de demonios y todo eso, ¿no? Pero también uno tiene que tener el discernimiento de diferenciar cuándo es y cuándo no es. Y cuando no es, precisamente, la gente agarra pasajes como Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5, por ahí visitaré la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí no está hablando de una maldición. Dios es bien claro cuando maldice. Maldito, y lo he mencionado antes aquí, maldito con maldición, el que maldijera a sus hijos. O con respecto a Israel, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Correcto. Entonces vemos que Dios es claro. Él no da, mira, te podré ir mal, podría llegar a ser maldecido. No dice así. Él es claro. Cuando Dios maldice, punto. Pero si no maldice, uno no lo tiene que tomar como una maldición. Uno tiene que discernir eso. Y si no lo llega a discernir por el propio conocimiento, pues ahí está el buen argumento, como hablamos en el programa anterior con la hermana Estela, es la ocasión de estudiar. Ayer compartía con los hermanos, alumnos de una clase, y dice, nos extrañó, bueno, el punto que usted tocó el otro día, tal tema. Dice, nunca lo habíamos escuchado así. Digo, bueno, mira, hace como 20 años yo tampoco nunca lo escuché así, y un día hubo algo que me llamó la atención, me puse a investigarlo, y entonces encontré respuesta al tema. Pero para eso, ese es el principio de la sabiduría también. O sea, uno tiene que estar buscando permanentemente. No te puedes quedar con lo que oíste.
Hablamos con la hermana Estela precisamente de que hoy en día el creyente actual yo le mencionaba de que es drive-thru, o sea, comida rápida. Quiere escuchar, pero no quiere leer nunca la escritura, no quiere tener una comunión personal con Dios. Todo eso sale sobrando. Llegué a la iglesia, ya soy creyente, ya estoy bien. Dios tiene la obligación de responderme en todas mis necesidades. Es un concepto totalmente erróneo. Aunque no lo manifiesten así con sus labios, pero en su actitud sí. Es lo que muchas veces están diciendo en realidad. Ahora, una de las cosas que creo que la gente necesita entender es que ver el perdón como una libertad sanadora en realidad. La realidad es que el perdón nada tiene que ver con cosas que están fuera de lo que el perdón mismo es. El perdón tiene que ver con uno mismo, con sentirse bien, con impedir que el castigo vaya más allá de la reflexión y el aprendizaje. Y realmente el perdón está caracterizado por una serie de elementos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en primer lugar, liberar rencores o resentimientos. Esta es una de las cosas que muchas veces las personas no entienden, que en ese momento de poder pedir o de otorgar el perdón, están liberándose de esos rencores. Porque muchas veces dicen, bueno, sí, pero voy a esperar hasta que esa persona venga a mí y me pida perdón. Yo le digo, mire, esto es como cuando usted está caminando en su casa o en su trabajo, en la iglesia, donde sea, y usted ve un papel tirado, algo que es basura. Si usted lo ve, tómelo y deposítelo usted en el recipiente de la basura. Usted ya lo vio, pero si usted dice, no, alguien más vendrá y lo hará. La otra persona viene y supóngase que piensa igual que usted, y lo mire y dice, otra persona más vendrá y lo hará. Ese papelito puede estar ahí 20 años, sí, y la gente sigue pensando que alguien más lo hará. Sí. Entonces yo les digo, si usted lo vio, recójalo usted, porque usted ya es la persona que lo vio. Y esto es lo que sucede. Más allá de que usted crea ser el agresor o el agredido, si usted ya reflexionó esto, tome entonces la decisión. No espere por el otro. Vaya usted y otorgue el perdón o pida el perdón para poder liberar todo rencor, todo resentimiento. ¿Sabes, Miguel, que cuando hay personas que han llegado a esta etapa de su vida, aunque no lo crean ustedes, hay personas que me han dicho que a partir del día siguiente pudieron hasta dormir mejor, descansar? Algunas personas sufrían como de agotamiento en su trabajo, en la vida diaria, y una vez que lograron llegar a ese momento de perdonar a esa persona o de pedir perdón a esa persona X, comenzaron a notar estos cambios, incluso porque tal vez no es algo netamente espiritual, pero que afecta en la parte corporal, vamos a decir. Y tiene mucho sentido, la verdad que sí, porque al no estar, nosotros este programa le hemos titulado Paz para el Alma. Es un alma que no tiene paz cuando está con esa falta de perdón. Totalmente. Entonces, claro, ahí viene el asunto de que, no sé por qué, no duermo bien, no descanso, duermo muy poco, me despierto constantemente y no sé por qué. Y hay personas que han corroborado que después de que perdonaron, cambió su vida, su descanso, se deshicieron de muchísimo estrés que tenían antes. Usted que nos está escuchando, valore, tenga en cuenta esto que le estamos compartiendo. Si usted es una persona, evalúe esto. Usted es una persona que sabe que hay una etapa de su vida que está en pausa, una situación que pasó con esa persona,
con el compadre, con la comadre, con el familiar, con el hijo, con quien sea. Y entonces el tiempo ha ido pasando. De repente pasaron ya los años incluso. Pero usted es una persona que está teniendo problemas de insomnio, problemas que usted no siente esa paz interior, esa inseguridad, ese nerviosismo constante, esa ansiedad muchas veces. De repente usted ya es una persona que ha invertido bastante dinero, ha ido a psicólogos, ha ido a psiquiatras, consejeros, de todo, pero no ha descubierto que aquí estaba el punto. Piénselo, si en esa área de su vida usted no ha llegado al perdón, le exhorto, le animo, le animamos aquí desde Paz para el Alma para que usted pueda hacer esto. Va a notar usted la diferencia y se va a dar cuenta que ahí estaba. No era el consejero el que le iba a ayudar, aunque él haga un muy buen trabajo, no era el psicólogo, aunque también hagan un buen trabajo, sino que era esa parte, esa área de su vida que estaba inconclusa por la falta de perdón. Así que le damos este pequeño importantísimo tip, como dicen desde aquí de Paz para el Alma, porque cuando una persona perdona, comienza a recibir sanidad, curación para sus heridas, y comienza también a ver cicatrices en su alma. ¿Cierto, Miguel? Yo creo que esto es algo que esperemos que nuestros radioescuchas lo puedan poner en práctica. Es más, nos gustaría, Miguel Ángel, que los que nos están escuchando por la radio, por las redes sociales, nos escriban si están dispuestos a hacerlos y déjenos saber qué pasó cuando usted perdonó. Escríbanos su testimonio allá en nuestra propia página. Si usted en algún momento de su vida vivió esto, que usted perdonó y encontró esa paz interior que estaba buscando en realidad. Bueno, has dejado una interesante propuesta, ¿verdad? A nuestros hermanos. A ver, una tarea. Una tarea que involucra una palabra que muchas veces cuesta tomar, que es la decisión. A veces se tienen que tomar decisiones en la vida que no siempre son cómodas. Mayormente las mejores decisiones que se hacen en beneficio de la salud emocional y espiritual suelen ser no cómodas, porque Exacto. requiere cambios, requiere ajustes. A veces se quiere, pero siente que no puede, que la tentación de quedarse así o la comodidad de quedarse como está es mejor. Fíjate, me venía a la mente los colonizadores cuando sabían que el próximo viaje que iban a recibir de España probablemente tardara de 3 a 4 años. Pero ellos, para no verse tentados, quemaron los barcos. Entonces, para quedarse ahí y no fugarse de la tierra que ahora estaban conquistando. Exacto. Tú has escuchado que por allá en el sur usamos bastante el término, ¿no? Sí, sí. O sea, no, quemé los barcos, o sea, ya no vuelvo. Ya no vuelvo. El sentido de eso, más allá de la práctica colonialista de los españoles hace 500 años, nada personal, ¿verdad? Sino que es algo que le da un valor a de que uno entiende, mi identidad está aquí. Si Dios permitió o quiso traerme hasta aquí, estoy aquí y hoy debo estar aquí. Si Él me quiere mandar de regreso, tal vez mande otro barco que me lleve para allá. Pero tiene que ser un barco con un propósito. Correcto. Entonces, mientras tanto, yo tengo un propósito que cumplir aquí. En el perdón es semejante. Uno puede estar navegando décadas a la deriva sin tocar una orilla, porque la ausencia del perdón
hace que uno pierda el rumbo. Como esos lugares, tú has sabido que hay lugares muy particulares en el mundo donde la brújula no trabaja, se vuelve como loca. Sí, sí, hay situaciones de que los campos magnéticos tienen una situación allí. Precisamente lo espiritual en uno produce a semejanza como un campo magnético que tiene como un origen negativo, vamos a decirle, de que no te permite avanzar y tampoco orientar la mente a la línea correcta de donde uno tiene que ir. Y hace que uno pierda fuerza, pierda entusiasmo, pierda las ganas de hacer. Entonces se va quedando y se quedó. Nuestra identidad en Cristo está íntimamente ligada a la palabra perdón. Porque si bien Jesús ejerció su ministerio durante 3 años terrenal, más todo lo que hizo antes eventualmente, que no aparece en los evangelios, de cuando él, siendo más joven, incluso enseñaba en la sinagoga, según cuentan algunos historiadores. Jesús vino a cumplir una misión. Y la misión es precisamente para que nosotros recibamos perdón. Si Él dio su vida por el perdón, ¿cómo nosotros no podemos perdonar? Así es, pero pareciera ser que a muchas personas les cuesta mucho hacer este plano reflexivo, en realidad, ¿no? Claro, si no le conocen, ese es el otro punto, ¿no? Acá, la verdad, y es algo que ya lo has compartido en otros momentos, si una persona que no ha conocido a Jesús necesita perdonar, el punto clave es comenzar por Cristo, comenzar por Jesús. Hasta el momento en que invite a Jesús a ser parte de su vida, invitar a Jesús justamente para comenzar esa relación con Cristo, no de cambiarse de religión como equivocadamente algunos piensan, sino una vez que está en esa relación con Jesús. Por eso es, Miguel Ángel, que cuando una persona inicia su relación con Cristo, ese proceso de conversión, como llamamos muchas veces, entonces la persona se encuentra con estos elementos y uno de ellos es el de el perdón. Por eso es tan importante el discipulado. Entonces, la persona, cuando en el proceso de discipulado se da cuenta que tiene que perdonar, ahí es donde es como un vehículo a veces que cae en una especie de pequeño hoyo con lodo y las ruedas se están girando y le cuesta entonces salir de allí, porque decir, oh, ¿cómo? Entonces, haber recibido a Cristo, estar en la iglesia, caminar con Jesús, también involucra perdonar a aquella persona X que me hizo tanto daño. Pues sí. Y hay personas que les cuesta, por eso escuchamos, no. Incluso a sí mismo, Roberto. Incluso a sí mismo. Sí mismo también. Sí. Cuando llegan con esa carga de autoculpa. Sí. Y por eso es tan importante el discipulado. Si usted es una persona que no ha iniciado su proceso de discipulado, donde quiera que usted se encuentre, le animamos a que usted se involucre en el discipulado. Me asombra cómo hay tantas iglesias donde a veces se anuncia el discipulado para todos y la verdad que la cantidad de personas que se registran es un porcentaje muy bajo. El resto de la congregación pareciera ser que está bien conseguir así, asistiendo una vez a la semana a la iglesia, y eso es todo. Eso ya de discipulado no es para mí. Hoy compartíamos con la hermana Estela precisamente que en los tiempos de Jesús, antes y aún después, la palabra, o sea, el Antiguo Testamento en ese entonces,
en la sinagoga se compartía a modo de leer la escritura y compartir un pensamiento al respecto de esto, ¿no? Que traiga una enseñanza de vida. El sentido de lo que hoy conocemos como prédica no llegó hasta después del Renacimiento, de la Reforma. En la Reforma recién empieza, pero toma auge recién allá por los 1700, en la época del Renacimiento. O sea, es decir, que lo que hoy conocemos como el sermón o prédica no tiene más de 200 años aproximadamente. Pero antiguamente siempre lo que se usaba, había una palabra del latín que es catecúmenos. Y los catecúmenos son lo que tú decías, el discipulado, es estudiar la palabra. Es decir, que en la antigüedad solo se estudiaba la palabra y no había un predicador como hay ahora. Ahora, como tú estabas diciendo, las iglesias regularmente se ofrece un sermón, una prédica, sí, pero no hay un discipulado. Un sermón de 30 minutos, 40 minutos. Sí. Cuanto más corto, mejor es el pastor. Sí. Qué linda iglesia, salir Sí. rápido de ahí, en una hora y tanto ya estaba fuera. Increíble, ¿no? O sea, no hay una formación del creyente. ¿Cómo encara la vida? Como otra, no voy a citar el nombre, pero asociado a un reconocido o famoso grupo cristiano que están plantando iglesias. Ahora plantaron una en Buenos Aires, donde tienen 4 servicios diarios en un teatro y lo llenan las 4 veces, pero no hay prédica. Solo es alabanza. Wow. La lectura tal vez de un salmo, de algunos proverbios, de un pasaje breve y ya. Eso es todo. Y fíjate, las personas, yo pienso, Miguel Ángel, formándose con eso, qué débiles espiritualmente están siendo, ¿no? Se están usando las emociones, ¿no? Sí, nada más. El día que vengan las pruebas, el momento donde requieran conocer de la Escritura para agarrarse de ella, no van a poder porque no la tienen, porque no fueron instruidos, discipulados, no se les mostró el camino verdaderamente, ¿no? Y es transgiversar un poco el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Porque constantemente la palabra nos anima al discipulado, ¿no? A que la persona conozca a Jesús a través del estudio de la Escritura, no a través de los sermones. Un sermón obviamente pueden ser muy buenos para atraer a la persona en primera instancia a un encuentro con Cristo, ¿sí? Pero es por eso que siempre insistimos en que la persona tiene que estudiar la palabra de Dios. Yo me identifico con los sermones donde siempre conlleva enseñanza. Entiendo de que muchas veces la gente busca otras cosas como motivación, por ejemplo. Sí, mucho. Y estamos en un tiempo donde la gente busca eso de la motivación, es precisamente por las emociones. Pero la iglesia no es el elemento de motivación. Eventualmente el que tiene que motivar es Cristo, pero no es que Él no lo haga, sino de que uno tiene que dejarlo que lo haga. Tal vez lo está haciendo y uno no está queriendo oír lo que está diciendo. O sea, le puede escapar a eso, decir, no, esto no es para mí. O simplemente cambiar de iglesia porque no me gustó el mensaje. Creo de que la enseñanza tiene que estar enfocada en la edificación de la persona. Y volviendo al tema del perdón, sin el conocimiento escritural no vamos a comprender nunca el perdón. Ahí está el asunto, claro. Por eso hay personas que luchan tanto con el perdón, porque no tienen ese conocimiento, porque no lo entienden, no solo no lo entienden académicamente, no entienden el significado real del perdón. Muchos siguen pensando que perdonar es perder, que perdonar es ceder, o que perdonar es ayudar al agresor. Y en realidad no es así, es una ayuda mutua en realidad. En estos días tenemos que
que entender que hay una gran oportunidad a través del perdón. Mucha gente a veces dice la clásica expresión borrón y tinta nueva, dicen algunos, ¿verdad? Pero sin el perdón no hay tal cosa. En realidad la frase podrá parecer muy significativa, pero no es así, ¿verdad? No sé si los de Radio Mi Fortaleza se van a preparar ahora para escuchar algún canto. Yo sé que nuestro hermano Esteban tiene ahí algo especial para nuestros amigos de mifortaleza.com, que están siempre listos. Y hoy día van a escuchar a la chica Tex-Mex. La chica Tex-Mex. ¿La conocen? La hermana Silvia. La hermana Silvia con Muy el bien. tema No hay como mi Dios. No hay como mi Dios, para todos los que están en Radio Mi Fortaleza. Así que entonces les dejamos con ese canto. Y con ustedes que estamos aquí siempre en las redes sociales, queremos recordarle entonces las actividades de la iglesia El Shaddai, que pastorea mi querido hermano Miguel Ángel. ¿Qué tal si nos das la dirección, el servicio, los horarios para este próximo domingo, Miguel Ángel? Estamos en el 9791 Arrow Road, Rancho Cucamonga, California, y los domingos a las 11 de la mañana. 9791 Arrow Road, Rancho Cucamonga. También usted se puede contactar con su servidor, Miguel Ángel Drago, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, y al teléfono del área de California, 951-220-0375. Repito, 951-220-0375. Y tal vez los pastores que deseen invitarnos para llevar nuestras conferencias junto con el pastor Roberto Gione en todos los temas que tienen que ver con el matrimonio y la familia. Esperamos su llamado y cuente con nuestro apoyo en lo que le podamos servir. Muy bien, y recuerde, para todos los que están en el condado de Ventura, allá hacia el área norte de Los Ángeles, recuerde, les esperamos en la ciudad de Simi Valley, en la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church, en el 4680 Alamo Street, allí en Simi Valley. El teléfono a llamar es 805-336-3604. Una vez más, 805-336-3604. Y como bien dijo Miguel Ángel, también por las redes sociales usted nos puede escribir allí en Roberto Gione, en la página de Facebook. Y si no, por la www.nuevaesperanzacc.com. Muy bien, y les esperamos en cada uno de nuestros servicios. Allí en Rancho Cucamonga es a las 11 de la mañana, y en Simi Valley es a la 1 en punto de la tarde. Si se apura puede llegar a los 2. Ah, uy. Eso sería fantástico. De paso, aprovechamos, si usted es una persona que tiene el deseo de alguna manera de servir a Dios a través de bendecir a los niños. Recuérdese que para el 17 de agosto vamos a estar llevando mochilas con útiles escolares a todos los niños en Tecate, allí en Baja California, donde nos están escuchando muy regularmente. Así que conéctese por este medio o llámenos al teléfono que acabamos de dar, el 805-336-3604, y le vamos a ayudar a saber cómo hacerlo. Muy bien. Estamos de vuelta con nuestros amigos de radiomifortaleza.com y seguimos abordando este tema en los minutos que nos quedan de 4 programa. minutos. Muy bien, 4 minutitos más. Verdaderamente que perdonar es liberar, es soltar, cortar con esas cadenas, esos amarres que a veces hay en nuestra vida. Es un gran acto de bondad también hacia uno mismo y hacia los demás. Así que insistimos en compartir esto, Miguel Ángel, que me beneficia a mí, no beneficia solamente a la otra persona, nos beneficia a los dos. Y también el contexto.
Ah, me gusta eso. El contexto, pues, porque si hablamos, por ejemplo, de una pareja, un matrimonio, no solo los que están involucrados, los hijos. Los hijos también sufren la falta de perdón entre los padres, porque se ve reflejado en la ausencia de manifestaciones de amor. Claro. Como decía hace un ratito, el perdón es una decisión, Roberto. Sí. Es una decisión y para esto una muy breve ilustración. El amor en función del perdón es como una flor que nace en medio del desierto. A ver, otra vez me gustaría escuchar eso. El amor como una ilustración es como una flor que nace en medio del desierto. O sea que a pesar de las situaciones medioambientales, existe el milagro de la vida en términos de valor de vida, de experiencia de vida, de calidad de vida, aún en el medio ambiente. Depende de uno. Qué importante, qué necesario es esto. Nos estamos despidiendo ya. Muy bien, nos quedan ya pocos minutos para despedirnos. Recordemos que el dolor que causa un daño muchas veces es inevitable, sin embargo, no le concedes el poder de instalarse en tu vida, ¿verdad? Exactamente, Muy nos bien. estamos despidiendo. Nos tenemos que despedir, ya llegó nuestra hermana Dolores para el próximo programa aquí en Radio Mi Fortaleza. Y una vez más, recuerden entonces, saludamos al pastor Moisés Isaac Ormachea que nos está escuchando este día. Nos veremos Dios mediante este Saludos, próximo pastor sábado. Moisés. Saludos, un fuerte abrazo. Y recuerde entonces que todos los días miércoles a las 9 de la mañana, horario de California, desde radiomifortaleza.com Hollywood, salimos para el mundo entero para compartir con ustedes estos mensajes de vida desde este programa que hemos dado en llamar Paz para el alma. Dios los bendiga. Hasta pronto.